Aquiles Álvarez no ha sido apuñaleado en la cárcel. Esa noticia que se ha difundido por redes sociales carece de veracidad. Caen los rumores que afirmarían que el alcalde de Guayaquil habría estado herido gravemente por una riña en la cárcel, para lo cual muchos dijeron que le quisieron dar piso. Sin embargo, esto es desatado que algo muy real, que esto no carece de legalidad completamente, que lo puedan llegar a intentar, para que tome fuerza de que pueda ser trasladado a la cárcel 4, donde originalmente el juez lo envió, y el SNAI hizo lo que le dio la gana. Por esto y más, aquí te voy a contar cómo esto avanza, porque al parecer la permanencia, o mejor dicho, el CAI secuestro que mantienen al alcalde allá en la Tacunga, se les puede acabar muy pronto. Acompáñanos aquí tu amigo Jorge Bonet, tu espacio de Face Press por Radio Face World. He preparado un reportaje especial donde vamos a detallar precisamente qué va a pasar en este caso. Te pido, no dejes ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, suscríbete a las redes y pasemos a ver el tema. Aquiles Álvarez no ha sido apuñaleado en la cárcel. Esa noticia que se ha difundido por redes sociales carece de veracidad. De muy buenas fuentes nos informan que eso es totalmente falso. Así que por favor, a todos los creadores de contenido, los que emiten noticias por estos medios, por favor, contrastar bien la información. Por el hecho de querer ser virales, por el hecho de querer ser tendencia y alimentar ese morbo de tener muchas vistas en sus videos, no hagan daño. Simplemente para la próxima verifiquen bien si la información es real antes de lanzar un video. Aquiles está totalmente bien, esa noticia es totalmente falsa, de muy buena fuente, ya ha salido su abogado también a decirlo. Así que para todas las personas que han estado llamando, escribiendo, preocupados por la salud de Aquiles Álvarez, permítame decirles que esta noticia es totalmente falsa. Lo que usted acaba de decir creo que explica bastante bien las razones de estos rumores, de estas noticias falsas, de estos bulos. Y es que se trata de afectar el entorno familiar, el entorno personal, el entorno social de los procesados, especialmente del señor Aquiles Álvarez, a través de este tipo de bulos que luego tuvieron que ser desmentidos por la propia SNAI y el Ministerio del Interior. Más allá de eso, esto demuestra toda la orquestación, ¿no? Que no solamente es judicial, no solamente es política. Mire usted, la confiscación e invasión que realizó el domingo el gobierno a las oficinas de Seguridad en Guayaquil. Y todo esto va coordinado, ¿no?, con una serie de ataques que van por un lado y por otro al señor Aquiles Álvarez, quien evidentemente pues goza de una altísima popularidad política, quien se perfila para una reelección sin lugar a dudas, frente a un gobierno que cada vez acusa mayor desgaste y que después del traspié del 16 de noviembre pues no ha podido levantar cabeza. Y claro, todo esto ha generado que en la medida que se van debilitando se van volviendo mucho más agresivos y mucho más autoritarios. Mire usted que este caso, el denominado Goleada, es un caso que nunca se nos notificó, jamás tuvimos acceso al expediente, solo nos enteramos cuando ya se realizó el operativo que se realiza entre las 4 y 5 de la mañana del martes pasado. Los llevan detenidos al aeropuerto, los trepan en un avión policial y llegan al complejo judicial norte más o menos a las 10 de la mañana, y desde las 10 de la mañana en adelante no nos permiten acceder al expediente y no se realiza el procesamiento. ¿Por qué? Porque estaban esperando que sea a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche el juez Jairo García entraba de turno. Y el juez Jairo García es uno de los jueces que fue allanado y sobre el que existe además un expediente disciplinario con fines de destitución por haber favorecido en un caso, el caso denominado Fachada, a los denominados comandos de la frontera. Entonces, claro, un juez totalmente vulnerable y presionable que está con este expediente con fines de destitución, pues convoca a las 12 de la noche para las 12 y cuarto y se realiza la audiencia de 12 y cuarto de la madrugada hasta las 10 y media de la mañana. Vi una fotografía donde Aquiles no estaba con ese grillete. O sea, definitivamente se había sacado el grillete como tal del tobillo o se había sacado la batería del grillete. La batería, pues, a ver, lo que pasa es que el grillete tiene una batería que tiene que cargarse. Es más, si usted no carga, se genera también una alerta. Porque si no se carga la batería del grillete, entonces no es posible hacer el seguimiento
del grillete. Y esa fotografía que salió en redes, que El también la grillete es publicó un... Reinberg. Vea, hemos visto videos, hemos visto fotografías que yo, la verdad, dudo muchísimo de su autenticidad. Ujú. Fotografías que nadie me garantiza que no se encuentren manipuladas. Tendremos que solicitar las pericias del caso. Pero, en fin, a lo que voy es que una persona que ocupa una altísima dignidad de elección popular, que tiene una agenda totalmente pública y transparente, conocida por todos, que se presenta 2 veces a la semana a la fiscalía, que ha respetado a rajatabla la prohibición de salida del país, que encima de eso tiene un dispositivo de geolocalización. ¿Qué riesgo de fuga podía representar? Tan es así que le encuentran en su casa, en su habitación, en su cama. Ujú. No es que le encuentran en otro lado, que ha estado fugándose, ni mucho menos. No, le encuentran acostado con su esposa. En su casa, en su cama, en su habitación. Y con todo y esto, porque además, ojo, nada de esto se analizó por parte del juez Jairo García a la hora de dictar la prisión preventiva. Y No por ahí, hubo- y por ahí no quiero hubo- ir, porque justamente, bueno, se piensa que el grillete fue la excusa perfecta No, ni siquiera se debatió. para enviar Ni- a ni- prisión a Aquiles Álvarez con fines investigativos. Ah, Andrés, ni siquiera se debatió. Ujú. Ni siquiera se mencionó. Nunca se hizo alusión al grillete, porque además el grillete fue impuesto en otro proceso, en el proceso denominado Triple AAA. A, ajá. Entonces, en este caso, ni siquiera se debatió, nada. La detención y encarcelamiento del alcalde de Guayaquil sin dar paso a un tratamiento adecuado dentro de lo que debería ser un debido proceso nos demuestra que se sigue utilizando la política como una herramienta, la justicia como una herramienta política. El uso de la justicia en tanto herramienta política termina por afectar a la justicia y termina por debilitar a la democracia. Esto tiene que quedar claramente establecido y me parece que nosotros tenemos que rechazar este tipo de abusos. Y alguien dirá, pero la justicia es autónoma. No, la justicia estamos viendo que no es autónoma. El hecho mismo de que no se haya cumplido la decisión del juez de llevar al alcalde de Guayaquil a la cárcel número 4 en la ciudad de Quito y que el SNAI, que depende del gobierno central, depende del presidente Daniel Noboa, haya dispuesto su traslado a la cárcel de la Tacunga, nos está demostrando que esa tal independencia no existe. Y esa es una de las grandes tareas, digo de paso, pero fundamentalmente hay que asumir el reto de crear una justicia independiente y autónoma que no la hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás. Algo lo intentamos en Montecristi y luego lamentablemente se metió la mano en la justicia y no se pudo cumplir con esa tarea. Pero el hecho real y cierto en este instante, en este momento, es que se está atropellando la ley, se está atropellando la Constitución. Por un lado, estos proyectos de urgencia económica con los cuales se quiere avanzar con hechos consumados para dejar atrás algunos de los elementos básicos y fundamentales. En ese contexto también están los intentos de firmar tratados de libre comercio con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, con los cuales se quiere introducir a como dé lugar el arbitraje internacional, pisoteando la voluntad del pueblo, que ya 3 veces ha dicho que en Ecuador no puede haber arbitrajes internacionales. La Constitución fue aprobada el 28 de septiembre del año 2008. Luego, el 21 de abril del año 2024, el pueblo ecuatoriano rechazó la posibilidad de volver a los arbitrajes internacionales y actualmente, recientemente, el 16 de noviembre, se volvió a aprobar la Constitución de Montecristi, es decir, se volvió a aprobar que no existan arbitrajes internacionales en el Ecuador. Y luego, en el ámbito político, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a los estados de excepción. Y cuando la excepción se vuelve la norma, desaparece todo lo que es el manejo dentro de la ley. Se afecta a la democracia. Piden traslado a cárcel 4 por seguridad en caso goleada. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó al juez que se disponga su traslado al CRS Pichincha N2, conocido como Cárcel 4, argumentando riesgos de seguridad y posibles atentados si permanece en otros centros. El pedido se centra en proteger su integridad dentro de la prisión preventiva y no en cambiar la medida cautelar, mientras el juez evalúa las condiciones y advertencias expuestas en audiencia. Sí les deberían dar una explicación al país, porque algunos presos que deberían estar en cárceles de alta peligrosidad no lo están.
¿Por qué tienen preso al alcalde de Guayaquil en la Tacunga cuando un juez ordenó otra cosa? ¿Y por qué no dan rápido traslado a la cárcel 4 hasta que se den las apelaciones respectivas, que también fueron aceptadas ya y se prevén para el 7 de marzo? Un poco lejano, claro. Para meter los presos, inventaron cualquier cosa, lo hicieron rapidísimo. Pero para regresar su prisión y todas estas cosas, ahí sí que demore lo que demore. Vemos la hazaña y cómo se está manejando ese tema, cómo se está haciendo las cosas a partir de aquí, para poder seguir teniendo al alcalde retenido de forma ilegal. Porque por más que digan lo que digan y las pruebas que muestren, vemos que esto solamente es forjado. Y no va a pasar como muchos han dicho, que aquí hay gato encerrado. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.